kHz de amplitud modulada. Está en el aire. LRI 218, Radio Universidad Nacional del Sur. Leyes en el aire, justicia en la tierra y alumnos en la radio. Aquí comienza Leyes en el aire, un programa jurídicamente incorrecto. Leyes en el aire, el código radial que te estaba faltando en la biblioteca. Leyes en el aire. Hola a todos, sean muy bienvenidos a una nueva edición de Leyes en el aire, programa número 46. Fran, ¿tenés algún dato particular del número 46? Yo la verdad no tengo ninguno. Sé que 4 más 6 es 10, no sé qué significa eso, pero 4 más 6 es 10. Si hubiera sido 7, por ahí puedo poner algún bocadillo, pero no. Hoy no investigué qué significaba el 46. Sea como fuere, voy a pasar a presentar a los miembros de esta cofradía que va sumando de a uno, ¿viste? Como la gallina que va comiendo de a uno. Hoy tengo a mi izquierda a Fran. ¿Cómo estás, Fran? ¿Cómo andas, Emma? ¿Cómo andas, Romy? Perfecto. Y a mi derecha, hola, Romy, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? Nosotros bárbaro. Hacía como 2 meses que no te veíamos. Bueno, pues acá. Estuve trabajando y bueno, pude pedir el día para venir, así que la verdad que los extrañaba mucho. Muchas gracias a los que te dieron el día. Ojalá te lo den más seguido. Ojalá. Saludamos a César, nuestro operador, como siempre, ahí firme del otro lado de la pantalla. Sí. También saludamos a Caro Grill, que está del otro lado del estudio, esperando a nuestro invitado especial, que todavía no vamos a mencionar. Está con tareas de producción en el programa. Exactamente, ya la tomamos de empleada. Después nos la está gestionando una entrevista. Es como nuestra secretaria, ¿viste? Claro. Vamos a checar la entrada, todo. Bien. Chicos, medios de contacto. En Facebook nos pueden encontrar como Leyes en el Aire. Si nos quieren mandar un correo electrónico, ¿cómo hacen, Fran? leyesenelaire@gmail.com, allí nos mandan sus mails. Nuestro Twitter, ¿cómo es? @Leyes en el aire. Perfecto. Y nuestro sitio web oficial es leyesenelaire.jimdo.com. Y ahora que menciono a nuestro sitio web oficial, me acabo de acordar que hoy no pudo venir nuestro Matías Vázquez. El creador de la página. Exactamente, porque está en su Stroeder natal, que hoy cumple 100 años, así que aprovechamos para mandar un saludo, un fuerte abrazo para él, felicitaciones al pueblo de Stroeder que cumple 100 años. Chicos, ¿qué temas vamos a intentar tratar de dar hoy? Además de la entrevista que ya dijimos, no podemos adelantar, que nos va a tomar sus buenos minutitos. De movida podríamos arrancar con un poquito de farándula penal, ¿no? Sí, hay un caso bastante publicitado en los últimos años. Ya lo vamos a ver. ¿Y qué más podríamos tener, Fran? No sé, ¿a vos qué te parece? ¿Un poco de retaguardia legislativa? ¿Te gusta? Si nos da el tiempo, vamos a tener Para que no sea un programa muy penal, porque digo, por ahí también podríamos hacer algo de derecho de familia, de derecho de sucesiones, digamos. Exactamente. También, bueno, tiene de ambas ramas del derecho, creo. Claro, para no hablar tanto de la vanagloria punitiva, que también tenemos un informe sobre eso. Pero en fin, empecemos sin más con farándula penal, ¿les parece bien? Me parece bueno, perfecto. vamos a hablar del caso Rosana Galeano, que lo resolvió el Tribunal Oral número 1 de Campana por unanimidad. De todos modos, el viudo y la suegra de la víctima permanecerán en libertad hasta que el fallo quede firme. Claro, recordemos que José Arce y su madre Elsa Aguilar fueron condenados el mediodía de la semana pasada. ¿Qué día fue? ¿El miércoles? Sí, fue el miércoles. A prisión perpetua por el crimen de Rosana Galeano, que ocurrió el 16 de enero de 2008 en su casa del Remanso, en el partido de Exaltación de la Cruz. De todos modos, y pese a la dura sentencia, los dos continuarán en libertad hasta que el fallo quede firme. Para los que no se acuerdan, vamos a hacer una breve síntesis del caso. ¿Qué te parece, Romy? Bien, perfecto. Voy a comentar que Galeano tenía 29 años y Arce se había casado con ella en 2001 y tenían 2 hijos. Para el 2008 se habían separado y atravesaban un conflicto de juicio de divorcio. Claro, en la noche de 16 de enero de 2008, en su casa quinta del barrio del Remanso, como recién dijimos, en Exaltación de la Cruz, Galeano estaba con su amiga y recibió un llamado de Arce por su teléfono celular. Como adentro de la vivienda no tenía suficiente señal, salió al jardín de la casa quinta para mejorar la comunicación, pero allí recibió varios disparos con una pistola calibre 11.25. Por unanimidad, el Tribunal Oral Criminal número 1 de Campana resolvió condenar a prisión perpetua al viudo de 64 años y a la suegra de la víctima de 83. Los jueces Daniel Rópolo y Elena Barcena y Raquel Stollow los encontraron coautores intelectuales del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y por haber sido cometido por 2 o más personas.
pese a la condena, tanto Arce como Aguilar no irán presos por el momento. Sucede que como los magistrados consideraron que no existe peligro de fuga, el viudo y la suegra de Rosana seguirán excarcelados hasta que la sentencia quede firme. Aunque los jueces le impusieron a ambos condenados la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse a la comisaría de la zona donde vivan durante los primeros 5 días de cada mes. Luego de que se conociera el veredicto, la familia de Rosana Galiano se mostró indignada con la decisión del tribunal de otorgarles la excarcelación. No entiendo por qué quedan libres, se quejó Graciela, la madre de la joven asesinada. Hasta este señor, por Arce, que no esté preso, mi hija no va a descansar en paz. Nosotros luchamos 6 años para esto. Yo quería que fuera preso como corresponde, afirmó la mujer. En ese sentido, Graciela agregó que seguirá luchando por sus nietos, quienes hasta el momento se encuentran a cuidado del viudo. En tanto, los jueces dictaron la absolución por falta de pruebas de los hermanos Paulo y Gabriel Leguizamón, de 35 y 41 años respectivamente, que habían sido señalados como autores materiales del homicidio. Ya entrando en un tema de procedimiento penal, como futuros abogados, me parece recalcar que con tanta contraproducencia, se viene hablando de los derechos del imputado, de la víctima, que se lleva a cabo todo dentro de un proceso en el cual no deben existir dilaciones. Vemos aquí un ejemplo más claro en que lo teórico y lo práctico distan con respecto a este caso, conociendo que la sentencia se lleva a cabo después de 6 años. Claro, es acá claramente donde entran en juego los tratados internacionales y todas las garantías del juicio previo, el cual debe de respetarse, para que sea lo más correlativo posible y que exista dentro del mismo una continuidad lógica. Si esto sigue pasando, ¿qué nos esperará con los casos que han sido tan mediáticos últimamente como Ángeles o Araceli? Me gustaría ensayar un esbozo de respuesta para la madre de la chica esta que fue a la postre asesinada, ¿verdad? ¿Por qué Arce y su madre no van presos? Bueno, sí, es verdad, fueron condenados. Sí, es probable que hayan sido ellos los autores intelectuales, pero no hay una sentencia firme. Hasta tanto no haya sentencia firme, no se puede presumir su culpabilidad. Por lo tanto, rige la presunción de inocencia. Bien podría ser que en la Cámara de Casación se revea el fallo y se los absuelva. Alguno podrá decir, pero no puede haber una prisión preventiva. Bueno, si ustedes se fijaron bien, les prohibieron salir del país. Eso también es una medida de coerción. Mientras está bien, hay que ver dónde se podrían llegar a esconder estos dos, ¿no? Y el tema también de cómo tarda tanto un procedimiento penal. Después de 6 años ahora se tiene una sentencia, entonces como que nos espera para el resto de los casos que son tan mediáticos ahora. O sea, sí, además, van a jugarse en 2020, no sé. Hablando de prohibición de salir del país, se me vino a la cabeza un detalle, si se quiere, curioso, que es que la madre del señor Arce tenía la ciudadanía estadounidense. Claro. Tiene ciudadanía estadounidense. Entonces, sí, cuando cayó con prisión preventiva, llamó al consulado de Estados Unidos en Capital y la sacaron de toque. Y salió hablando diciendo thank you very much. Eso fue glorioso. Pero resulta ser que los abogados no eran muy buenos, o no tenían mucho conocimiento de derecho penal. La señora en menos de 24 horas tuvo que volver. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de notificar a la defensa. Se olvidaron de notificar a la defensa que había salido. Entonces vuelva para allá, la tuvieron que notificar y ahí pudo salir otra vez. Y bueno, así pudo continuar hasta el día de hoy, pese a esta sentencia, si se quiere, adversa, ¿no? Recordemos que también Arce tuvo un problema de ACV muy serio, así que también eso porque la edad de él también lo dista para que pueda estar. No sé cuántos años tiene, 64. 64, sí. 64. Sí. Bueno, por el Código Penal él debería cumplir al menos 11 años. Claro. No, perdón, 6 años debería cumplir, hasta los 70 seguro. Claro, así que. Pero también hay que ver la enfermedad de esta persona, a ver si está en condiciones. Claro, justo, pasó todo justo, digamos, muy rápido. Esto es así, muchachos, los procesos se dilatan precisamente para eso. En fin, no sé si habrán dado cuenta que está sonando de fondo Barreras Buey, que es la cortina que identifica esta sección. La cortina oficial La cortina oficial de Farándula Penal. Chicos, hacemos un brevísimo separador y cuando volvemos vamos con un poco de derecho de familia. ¿Qué les parece? Me parece perfecto. Esto es Leyes en el Aire. Estás escuchando Leyes en el Aire. Sintonizar de conformidad será justicia. Si tenés problemas legales, mantenete al amparo de Leyes en el Aire. Leyes en el Aire, un programa con códigos. Muy bien,
volvemos a Leyes en el Aire, son aproximadamente las 18 horas 20 minutos. Vamos a pasar a nuestra querida sección Retaguardia Legislativa. No vanguardia, hoy es Retaguardia Legislativa. Ante la inminencia del tratamiento de la reforma del ya obsoleto Código Civil, cuya última reforma data del año 1968 bajo un gobierno dictatorial, dicho sea de paso, se nos ocurrió intentar un informe acerca de los puntos que en materia de derechos sucesorios podrían ser objeto de revisión. Le paso un saludito para Guillermo Borda, el artífice de la reforma. Se valía de una dictadura ahí. Se lo mando yo. Cosa que pasa. Por ejemplo, vamos hablando de la legítima, ¿no? La legítima es aquella parte de la herencia de la cual el testador, o sea, la persona que va a fallecer y que va a dejar un testamento, no puede disponer libremente, sino que está reservada obligatoriamente a sus herederos forzosos, que son los ascendientes, descendientes y su cónyuge si es que lo tiene. Pero esto lo haremos a través de un conocido caso en el cual está involucrada una ex gloria del fútbol mundial que se encuentra ya en su ocaso vital. Claro, del otro lado del cristal ya no le gustó. Veníamos bien con la legítima, dijo fútbol, ya está, listo. Se fue a ver qué lindo que estaba el día. Él tiene 86 años, ella tiene menos de 50. Don Alfredo Di Stéfano, ex delantero de River Plate, actual presidente honorario del Real Madrid, se enamoró de su secretaria, Gina González, una joven costarricense que hace 10 años tocó su puerta buscando laburo. La saeta rubia, así le dicen a Di Stéfano, no a la chica, quiere casarse. Ella acepta. Quienes no aceptan de ningún modo el arrebato son los 5 hijos de la leyenda del fútbol, que ven como su herencia se les va a fumar de las manos, casi diríamos como arena. Exactamente, pero no se tratan de millones de euros ni departamentos valiosos. La clave está en el registro del nombre y la comercialización de la marca. Claro. Hasta ahí la historia es parecida a muchas otras, pero en este caso los hijos se animan un poco más y acuden a la justicia. Solicitan una declaración de incapacidad para impedir el sí quiero. Recordemos que uno de los requisitos para contraer matrimonio es el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por los contrayentes ante la autoridad competente para celebrarlo, o sea el juez. Ahí estaría metido el cuña de los hijos de Don Alfredo. Ahí están tratando de impedirlo. Los problemas por la herencia son moneda corriente. Abogados, psicólogos y especialistas acuerdan en que el reparto de bienes sigue estando entre las principales causas de enfrentamientos familiares. Para evitar que prosperen distintos conflictos, el proyecto de reforma al Código Civil incluye 2 nuevos cambios en torno a los derechos sucesorios: un aumento de la porción de herencia libre y la habilitación de personas no nacidas. En la actualidad, cuando se realiza un testamento, la persona solo puede disponer de una parte de sus bienes para otorgársela a quien quiera. Así, si tiene hijos, solo puede disponer libremente de un quinto de la herencia, un 20%, quedando afectado el resto de la porción a lo que nosotros llamamos la legítima. Exactamente. En caso de aprobarse el nuevo Código Civil, ese porcentaje libre pasaría a ser de 1/3. El fundamento de esta modificación es la piedra basal que da fundamento a toda la reforma, a la supuesta reforma del Código Civil, que es la autonomía de la voluntad o el principio de la libertad individual como cuestión suprema. Hay un par de supremos de la Corte que estuvieron metidos en eso, me dijeron por ahí. Esta corriente apuesta a que el individuo pueda disponer más libremente de su cuerpo, de su salud, de sus bienes, etc. Desde esta óptica, el régimen vigente sería inconstitucional, escucharon bien, inconstitucional, porque se trata de porcentajes mínimos que afectan al derecho de propiedad. Ahí Echmelmayer de Carlucci, por su parte, sostiene que la porción disponible en la actualidad es tan baja que nadie hace testamentos para disponer de tan escaso porcentaje, siendo el testamento una figura jurídica casi en extinción. Hay que mantener las herencias legítimas, pero no en porcentajes tan altos. Bueno, en eso tiene razón. Testamento no hay. El Registro Nacional de Testamento tiene menos laburo. La integrante de la comisión redactora del anteproyecto, ex miembro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, si no me equivoco, es ex jueza, detalló además que este aumento de la herencia libre permitirá solucionar el problema de los padres que tienen hijos con algún tipo de discapacidad, pudiéndole otorgar un porcentaje mayor. Exactamente. En la vereda opuesta encontramos a los que postulan mantener el status quo, la mirada más conservadora que en el derecho civil cuenta con bastantes adeptos, y que sostiene que los fundamentos para mantener la porción inalterable de la herencia legítima se basan sobre todo en el principio de protección a la familia. El derecho busca evitar situaciones conflictivas y llevar la paz, o la mayor paz posible, entre parientes. Aspira a la sanidad en los vínculos, y la herencia legítima es una forma de evitar que las herencias sean materia de litigios. Cuando el tema está resuelto por ley, queda al margen de especulaciones, señala el abogado Juan Pablo Junge.
Pero esa herencia también es uno de los pilares del capitalismo. Me encanta eso, ¿no? Si no existiese, perdería sentido acumular bienes y hasta gran parte de la propiedad privada, confiesa en un artículo del magíster en finanzas del SEMA, Nicolás Libidnov. Creo que hace unos, a ver, 1848, el año del manifiesto comunista, más o menos por esa época, los panfletos de Marx decían, uno de los puntos del manifiesto comunista era precisamente la supresión de la herencia. Abolir la herencia. ¿Por qué? Porque generaba ricos que no hacían nada. Entonces, bueno, listo. Más circulación de la riqueza, menos concentración y vayan a laburar, básicamente, ¿no? La otra modificación del anteproyecto del Código Civil tiene que ver con la ampliación de las personas que pueden suceder, extendiéndose a aquellas nacidas después de la muerte mediante técnicas de reproducción asistida. Es un modo de reconocer y convalidar derechos a una realidad que está determinada por los avances de la tecnología y la ciencia. Si los hijos pueden hacerse de esta manera, el sistema judicial debe brindar la protección jurídica, explica la abogada Mariana Gallego. Según explicó Kemmelmayer, en el régimen vigente, una persona que no ha nacido pero está concebida al momento de la muerte del padre o la madre, hereda. Ajá. El proyecto actual busca, en general, que los embriones in vitro no puedan ser implantados después de la muerte de la persona que prestó su voluntad procreacional para la fecundación asistida. No obstante, como excepción, se acepta que sea implantado si esa persona prestó su voluntad, sea por testamento o ante el centro médico, de que el embrión sea implantado después de su muerte, siempre y cuando sea una implantación que se realice dentro de un año de la muerte. Caso muy retorcido, ¿no? No me gustó mucho, pero bueno, sigamos. Está bien. En este aspecto, Kemmelmayer señaló que no es muy positiva. De cualquier modo, parece que por las presiones de la Iglesia se eliminará la posibilidad de implantar post-mortem. Si así fuese, las cosas quedarían como en el código de Vélez Arfield y si implantaron lo mismo no heredaría. A todo esto vamos a tratar de explicarlo brevemente, ¿no? O sea, si la persona falleció y después aparece un hijo que no fue concebido mientras él estuviese en vida, ¿es hijo de él o no es hijo de él? ¿Se entiende cuál es el problema? O sea, es como que estaría engendrando un hijo después de muerto. Claro, si fue concebido el hijo luego de que él murió, si él no prestó el consentimiento para que se engendre, para que se produzca ese... Para que se anide en el útero. Exactamente, no heredaría. Es un caso tiene que estar documentado eso. Claro. Pero el tema es cuando puede prestar consentimiento por testamento o ante el centro médico. Yo no, la verdad que... no me convence. Para evitar gastos en juicios sucesorios, los abogados sugieren crear una sociedad a nombre de los herederos, designar testaferros y el usufructo vitalicio. Esto es verdad, esto pasa. Así evitan disposiciones de la ley y benefician ciertas personas por sobre herederos legítimos, como sucede acá con don Alfredo Di Stefano. Hay muchos conflictos de este tipo en familias ensambladas, explicó la abogada Mariana Gallego. A veces, un padre beneficia a hijos de un matrimonio por sobre otro. Ahora tengo el caso de unos hijos que denuncian la venta de una casa de 300 millones vulnerando los derechos hereditarios. Algo muy frecuente es el conflicto con hijos no reconocidos. En las provincias pasa con frecuencia en familias de mucho dinero. En general se hace un juicio contra los herederos para reconocer la identidad y en paralelo se presentan medidas cautelares para congelar los bienes. El tratamiento impositivo de la herencia es un tema que raramente se asocia a la construcción de una estructura tributaria progresista. Sin embargo, la revista Forbes publicó hace unos meses un listado con los 40 argentinos más ricos del país, cuyas fortunas suman 34.790 millones de dólares, equivalente al 8% del PBI nacional, y reveló que el 65% de ellos heredó parte de su fortuna y solo el 35% generó su propio patrimonio. En el artículo Impuesto a la herencia, una herramienta distributiva, los investigadores del Centro Cultural de la Cooperación, Augusto Bouzas, Andrés Capa y Melissa Girard, reconstruyen la historia de este impuesto en la Argentina, poniendo énfasis en su eliminación en 1976, con la llegada de José Alfredo Martínez de Hoz al Ministerio de Economía bajo la última dictadura militar. Desde entonces, solo la provincia de Buenos Aires sancionó una ley de retorno del impuesto a la herencia en 2009, que reformó en 2011, asumiendo como un mínimo no imponible el de 125.000 pesos, y cuyos fondos recaudados se incorporan al presupuesto del área de educación. El impuesto a la herencia aparece como un gravamen que, sin necesidad de modificar estructuralmente el sistema tributario, puede ayudar a aumentar su progresividad, señala el trabajo que recién mencionamos. Si mal no lo recuerdo, el impuesto se llama Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes. Exactamente. Incluye la donación, más que nada la herencia, pero sí, la donación también sería un caso. Si bien no pretende solucionar por completo los problemas impositivos ni de distribución del ingreso en Argentina, muestra ser una herramienta eficaz de política tributaria que permite avanzar hacia un sistema impositivo más justo.
concluyen los investigadores. Actualmente, quien participa de un juicio sucesorio que tarda entre 4 y 5 meses no debe pagar impuestos sino un 1,5% sobre la evaluación fiscal del inmueble de tasa de justicia. En concepto de tasa de justicia, sí. Exactamente, y entre un 10 y un 20% de honorarios al abogado. Así es. A eso, señala la abogada especialista Carla Fiorini, se le debe agregar los costos de los informes de dominio e inhibición y la modificación del título en el registro de la propiedad. Tenemos muchos casos en los que fue uno de los hijos el que más se ocupó del padre o de la madre en los últimos años. Pagó el geriátrico o la persona que lo acompañaba y luego ese hijo se considera con mayor derecho y espera que la distribución de la herencia lo beneficie, pero la herencia no es una evolución de gastos y es difícil que un juez considere ese pedido, explica la abogada Carla Fiorini. Interesante este punto. Sí. La idea de la rivalidad entre hermanos es reforzada por la psicoanalista, por el psicoanalista Luis Canciper, quien investiga el rol del vínculo fraterno ante la caída de la figura patriarcal. Según el autor del libro El complejo fraterno, es justamente la horizontalidad entre hermanos la que permite mayor crueldad y los comentarios más dolientes. Para evitar estas situaciones, los padres deben dejar su voluntad por escrito. Este es un protestamento claramente, ¿no? Después se verá si esa voluntad es acorde a la ley y si se respeta. Pero por lo menos los hijos ya saben lo que al padre le hubiera gustado que pase, concluye Fiorini. Bueno, a todo esto quiero dejar una pequeña cosita, como a don Alfredo hace unos 80 años más o menos, nada, tanto no, pero hace mucho tiempo que está en España y se quiere casar en España, va a regir la ley española, no va a regir la ley argentina, pero aprovechamos el caso para explicar un poco cómo viene la movida. Por demás, malintencionado de los hijos de querer declararlo. Incapaz. Bancátela, papu, esto así. César, te vamos a pedir que nos pases un tema. ¿Tenés Some Might Say de Oasis? Vamos a dedicárselo a Corina y Vale, que hoy es el cumpleaños, así que le deseamos un feliz cumpleaños. Y a Mati también, que le encanta Oasis. Y a Mati, que le encanta Oasis, y para toda la gente de Stroller que está cumpliendo 100 años. Para todos ellos, Oasis.
Tenemos buenas voces, tenemos buena música, pero sobre todo, tenemos buenas ideas. Quédate en Radio Universidad. Si tu vocación se orienta al estudio del medio ecológico, las sociedades que lo habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones que forman al relacionarse entre sí, si te interesa la realización de la gestión integral de emprendimientos en turismo o la promoción de nuevas rutas turísticas, analizando los recursos turísticos necesarios para su explotación y equilibrado desarrollo, 11 carreras te esperan en el Departamento de Geografía y Turismo. Informate en www.uns.edu.ar. Radio Universidad está donde vos estás, por AM 1240, por internet, a través de www.uns.edu.ar. Estás escuchando Leyes en el Aire. Sintonizar de conformidad será justicia. Si tenés problemas legales, mantenete al amparo de Leyes en el Aire. Leyes en el Aire, un programa con códigos. Continuamos en Leyes en el Aire y vamos a dar comienzo a la entrevista con Gustavo Mandará. Él es periodista, él nació aquí en Bahía Blanca. Estudiaste en el Colegio Don Bosco, ¿no, Gustavo? Así es, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. También te recibiste periodista en La Plata, si mal no tengo. No me recibí de periodista yo. ¿Nunca estudiaste periodismo? No, soy periodista de hecho, digamos. Eso nos viene ideal para lo que te vamos a preguntar ahora. Bueno. Además sos titular de AFSCA Bahía Blanca, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ante todo, muchas gracias por venir a acompañarnos y prestarte para esta entrevista. Y nos gustaría empezar, brevemente hablando un poquito de AFSCA y después sí pasar al tema central de la entrevista. Sobre la cuestión del AFSCA, si querés nos puedes hacer una brevísima introducción respecto de la ley 26.522, ¿qué viene a regular? Para que quede claro. Bueno, el AFSCA es la autoridad que tiene como responsabilidad aplicar la ley 26.522, la ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley de medios, como se la conoce generalmente. Sí, que no compartimos mucho esa denominación. Para nosotros la ley de pero generalmente ustedes vieron que la dictadura de los medios de comunicación a veces requiere resumir las cosas y entra más fácil en un título ley de medios que ley de servicios de comunicación audiovisual. Y sí, la confusión viene porque medios hay muchos, servicios de comunicación audiovisual solamente lo que es radio y televisión. Eso es lo que regula la ley. La autoridad regula, no, por eso la autoridad de aplicación de esa ley es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que de alguna manera viene a reemplazar a lo que era el viejo CONFER, un organismo no muy querido y no muy apreciado por muchísimas cosas, entre otras cosas porque fue fruto de una dictadura. En realidad el CONFER lo creó la dictadura de Onganía a finales de la década del 60. CONFER era Comité Federal de Radiodifusión, sí, que reemplazó a lo que era la Secretaría de Radiocomunicaciones, de Teleradiocomunicaciones de tiempo de antaño, no estamos hablando de década del 50. El primero que crea una Secretaría de Comunicaciones fue Juan Domingo Perón en el 45. Vos sabés que, nosotros por lo menos los jóvenes, entre comillas, no se piensa que somos muy viejos, nosotros estamos acostumbrados a que el titular de CONFER era un interventor. El interventor del CONFER. Sí, claro. Porque en realidad en 1983, cuando vuelve la democracia, Raúl Alfonsín lo primero que hace el 11 de diciembre es intervenir el CONFER. Porque ya Alfonsín tenía la intención de que en la Argentina hacía falta una nueva ley de medios. El tema después que, como muchas otras cosas que pasaron en la época de Alfonsín, no supo, no pudo, no quiso, pero nunca se avanzó con eso y tuvimos 27 años de un país que no tuvo una ley de medios acorde a los tiempos que corrían. Y no solo eso, sino que se tuvo que bancar una ley de medios de una dictadura. Desde lo moral era inaceptable, pero desde lo operativo también era inaceptable, porque la ley anterior terminaba diciendo, entre otras cosas, que se debía prestar atención a las nuevas tecnologías en materia de medios de comunicación, por ejemplo las emisoras de frecuencia modulada. Todo lo que vino después de emisoras de frecuencia modulada en la Argentina durante 27 años
estuvo prácticamente sin ley, en un vacío legal, y allí fue cuando proliferaron un montón de situaciones anómalas, irregulares, que son las que ahora están motivando tanta conflictividad, ¿no? Vos sabés que hace 5 meses atrás más o menos tuvimos la oportunidad de entrevistar in extenso a Damián Loretti, una persona muy importante en la actual ley de medios. Uno de los redactores de la ley. Nos contaba, nosotros le preguntábamos por qué era necesario tener una nueva ley de medios. Entonces, no solamente fue porque es una ley de la dictadura, sino por la ideología que tenía impregnada esa ley 22.000 y pico, que entre otras cosas se adhería claramente a la doctrina de la seguridad nacional, a lo que hoy por hoy, después de 30 años de democracia, claramente inaceptable. Sí, claro. Entonces, no solamente requería una actualización desde lo operativo, incluso desde lo ideológico, no iba con lo que nosotros como sociedad nos merecíamos. Y lo de interventores del Confer corresponde a la costumbre, porque la verdad es que desde el 83 hasta el 2009 quien conducía el Confer era interventor. El último interventor del Confer fue Gabriel Mariotto. Claro. Que terminó con la intervención, de alguna manera se disolvió el Confer y se conformó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la AFCA, y el primer presidente de la AFCA o titular de la AFCA fue Gabriel Mariotto. Nosotros, bueno, porque estamos un poco más imbuidos en la cuestión de derechos. O sea, una intervención es un acto que dicta la administración pública y es gravísimo. Pero para intervenir a un órgano del Estado se requiere una negativa directamente manifiesta en cumplir una orden. O sea, pensemos que en la administración pública todos los órganos se rigen por la jerarquía administrativa. O sea, hay un superior, hay un jefe, baja las órdenes y hay que cumplirlas. ¿Por qué? Bueno, la administración pública es así. O sea, el hecho de que haya una intervención se requiere una falta grave, una negativa a cumplir. O sea, bueno, acá la falta grave era que no había una ley de aplicación, entonces estaba intervenido y el criterio del interventor era el que fijaba las pautas y así iban pasando las cosas, porque se iba un interventor que pensaba blanco y venía un interventor que pensaba gris y después venía un interventor que pensaba rojo y iban cambiando las cosas y se iban poniendo parches en materia de medio de comunicación. No sé, por ejemplo, algunas emisoras de frecuencia modulada empezaban a funcionar con recursos de amparo. Y los recursos de amparo, que son una excepcionalidad, digamos, terminaban siendo una regla. Los cables, los servicios de cable que no estaban legislados, se hacía un parchecito normativo para que funcionaran los cables. Y después teníamos adefesios como, por ejemplo, la fusión cablevisión multicanal, que desde el punto de vista legal no resistía el menor análisis y sin embargo se avanzaba en algo así. Todo esto se soluciona con una ley que ponga reglas de juego claras. Lo grave ahora es cómo se desarma todo este entramado de 27 años de vacío legal, ¿no? Eso es mucho más complicado que poner en marcha en sí a la ley. Si la ley empezara hoy en día de cero, seríamos todos muy felices y sería apasionante. El tema es cómo, por el tema aparte de los derechos adquiridos y ese tipo de cosas que ustedes deben saber muy bien, el tema es cómo resolver todo ese entramado ajustándonos a derecho y sin otra solución que no sea lo que algunos acá en Argentina siempre reclaman, que es la topadora, que pase por arriba todo aquello que no les gusta, ¿no? AFCA tiene una impronta, si se quiere, más progresista, que trata de resolver las cosas en la medida de lo posible ajustándose a derecho. Y en este sentido, en cuanto a la aplicación de la ley, ¿cuánto crees que falta? Más allá de la disputa con el grupo monopólico Clarín, ¿qué es lo que crees vos que falta para la total implementación? No, lo que falta es esto. Lo que pasa es que los artículos que estaban en discusión a raíz de esta presentación del Grupo Clarín, lo que hacían era afectar moralmente a toda la ley, porque ¿con qué criterio podía ir la AFCA a decirle, por ejemplo, a un pastor protestante que tiene una radio irregular en un barrio chiquitito de Bahía Blanca o de alguna ciudad del interior, a decir, mire, usted está transmitiendo irregularmente, salga del aire? Y el buen pastor, que efectivamente está cometiendo una infracción, está fuera de la ley, podría decir, mire, usted me viene a decir a mí que tengo una radio así chiquitita, está acá perdida en el medio de un barrio y presta servicios comunitarios, y no le dice nada a Magnieto, que tiene 260 licencias mala vida. Bueno, Magnieto era lo que bajaba línea para decir que las radios comunitarias eran radios truchas. Claro. Como si las de él fueran totalmente Bueno, legítimas. eso fue una de las cosas que solucionó de cuajo Gabriel Mariotto, quien desterró del vocabulario interno de AFCA palabras como trucha, clandestino, pirata, y se empezó a hablar de irregularidad. Y la irregularidad siempre se tomó como principal responsable de esa irregularidad una falla del Estado. Es decir, se considera a priori que, así como todas las personas en derecho son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, una persona que está en medios de comunicación es irregular por una falla del Estado que no hizo lo que debía hacer hasta que se demuestre lo contrario. Y en eso estamos ahora, digamos, ¿no? Bien. Para articular la segunda parte de la entrevista, no sé si te enteraste que hace poquito en el AFCA, viste que hay representantes por las minorías políticas.
hubo uno que salió a decir que la ley 26.522 era obsoleta, entre otras cosas, porque no regulaba la profesión de periodista. Bueno, más allá del exabrupto, todas las cosas que dijo, si yo creo que esa persona la informaron medianamente bien, creo que se entiende que la ley de medios está más para regular al empresario, y por eso las cuestiones comerciales de la ley 26.522, y no para regular al periodista. ¿Por qué? Porque el periodista tiene su estatuto profesional, el estatuto profesional del periodista. Ley 12.908, que es una ley viejísima que nació como un decreto ley, recordamos brevemente, decreto ley es aquello que dicta un gobierno de facto. Son las disposiciones legales. Exactamente, que se arroga la facultad de dictar leyes siendo un poder ejecutivo. Lo saca como decreto, pero dice que es una ley, ¿viste? Como está cerrado el poder legislativo, no le queda. En este caso, el estatuto del periodista después fue ratificado por la ley 12.908, que de hecho empieza diciendo ratifícase con fuerza de ley, el decreto ley 7618/44. En fin. Vos sabés que el estatuto del periodista empieza diciendo: quedan comprendidos dentro de las disposiciones de la presente ley que regirán todo el territorio de la República los periodistas profesionales que en ella se explican. Antes de pasar a las disposiciones legales, me gustaría que me cuentes qué pensás vos de tu profesión. ¿Qué pensás vos que es ser periodista? Bueno, en realidad, primero que nada, quiero ser honesto con algo que dije alguna vez que han tenido la deferencia de preguntarme. Yo trato de relacionar más al periodismo con un oficio que con una profesión. Es decir, cuando yo entiendo lo que son profesiones y entiendo lo que son oficios, me parece que la tarea del periodista está más emparentada con un oficio que con una profesión. A ver, contanos la No, lo veo porque es una tarea que requiere oficio, es decir, es una tarea que necesariamente se va construyendo con la experiencia cotidiana. Es decir, salir de una universidad con una licenciatura en comunicación social es muy importante y pone el piso mucho más alto que por allí aquel que entraba porque era hijo de, o le gustaba o sabía las formaciones de los equipos de fútbol de memoria y con eso decía vos tenés que ser periodista y tenía sus primeras posibilidades de participar en una redacción de un diario. Pero después el oficio se va haciendo todos los días. A mí me ha tocado, cuando trabajaba en el diario, por allí atender a los primeros egresados de que venían con su título de comunicación social, que venían con un bagaje teórico muy interesante, probablemente muy superior al que un periodista en su actividad cotidiana puede necesitar jamás, pero le faltaba, como se dice habitualmente, el roce cotidiano. Entonces, por ejemplo, creían... Pongo por ahí un ejemplo muy ramplón, pero para conseguir una entrevista con un intendente municipal, es decir, que había que hacer una nota, decir, señor intendente, solicítole a usted, concédame una entrevista para abordar la siguiente temática, y por allí la dinámica del oficio del periodista dice, mira, anda, parate en la puerta, y donde lo ves, le pones la patita en la puerta para que no te pueda cerrar, le prendés el grabador y le preguntás lo que necesitas al intendente. Eso no se enseña en la universidad, digamos. Guarda. Esto no quiere decir que no haya que estudiar y bienvenido sea la capacitación en todos los órdenes, pero es muy complicado. En ningún lugar del mundo se ha avanzado en una colegiación o colegiatura de periodistas. Y yo no, si bien hace un tiempo que no ejerzo el oficio o la profesión, no le encuentro por dónde se podría avanzar en colegiar al periodismo como sí se puede colegiar la medicina, la ingeniería, la arquitectura, la abogacía. El periodismo todavía me parece que tiene algunas singularidades que tornarían muy complicada una colegiatura, porque ¿quién puede decir, por ejemplo, cómo puede ponerse, no sé, un código de buen periodista o cuáles son las funciones inherentes a un buen periodista cuando por allí hay gente que le gusta leer determinadas cosas o hay columnas periodísticas que no son informativas y sin embargo es periodismo? Si sería amplísimo, sería muy complejo. Y me parece que todos los intentos que se han de alguna manera procurado han naufragado en esto, en que es una profesión demasiado o un oficio demasiado singular, en el que cada persona le da su impronta y su subjetividad. Y bueno, y si quieren, con esto desembocamos en lo que está pasando hoy en día con las redes sociales, en la cual prácticamente todos los que estamos en una red social de alguna manera somos periodistas de nosotros mismos y de nuestras circunstancias. Es decir, hoy en día una cuenta de Twitter es prácticamente un medio de comunicación escrito, pero también puede ser un medio para dar conferencias de prensa que pueden ver miles de personas en todo el mundo al mismo tiempo. Es decir, ¿y eso cómo se regularía? Y es el oficio del periodismo también, ¿no? Vos fíjate, ante todo, de todas las cosas interesantes que dijiste,
La primera que yo te decía, si habías estudiado periodismo y si habías egresado de alguna universidad. Para ser abogado, sí o sí tenés que tener un título universitario. No es abogado que no tiene título universitario y además se tiene que matricular. Para ser periodista, ¿hay que estudiar? No, por ahí no hay que estudiar sistematizadamente. Yo, ojo, soy de la idea de que todo esto, todo este renacimiento, o nacimiento, mejor dicho, de carreras como comunicación social le han dado una mano muy grande al periodismo, porque hacen que quienes llegan a una redacción, quienes llegan a un informativo, quienes llegan a un noticiero, vengan con un bagaje de conocimientos que antes la única manera que tenían era de haberlo conseguido por su propia cuenta. En el caso mío, yo estudiaba en la Universidad Nacional del Sur, licenciatura en filosofía, que por entonces, estoy hablando de 1990, era una carrera más larga que la que es hoy en día. Y mientras estudiaba filosofía me surgió la oportunidad de ganarme unos pesos trabajando en el equipo de EU2 Tiempo de Deportes, y así empecé en el periodismo y después no terminé filosofía y seguí en el periodismo, pero en todos los órdenes de la realidad me parece que lo que hace falta para ser periodista es primero que nada una voluntad de curiosidad por determinados temas, y esa curiosidad satisfacerla con un conocimiento, ¿no? Con por ejemplo, la lectura. A mí muchas veces cuando me invitan a hablar en colegios y en escuelas, le pregunto a los chicos que dicen, yo quiero ser periodista porque quiero hablar por radio o quiero mirar partidos de televisión. Digo, ¿vos leés? No, leer no me gusta. Bueno, ahí arrancamos mal. Vos sabés que el Estatuto del Periodista regula específicamente la cuestión de la matrícula, el carnecito. ¿Vos tuviste tu carnet cuando...? Sí, tuve un carnet acreditante. Sí, en realidad lo que hacía el medio, porque yo trabajaba en el EU2, te hacía rendir un carnet habilitante para poder hacer micrófono, y después lo que te daban era un carnet del medio, digamos, acreditando que tenías que presentarte. Pero generalmente también está que en el medio donde se desempeña un periodista... uno de los valores agregados que hay es que uno termina siendo conocido y valorado y considerado por lo que es. Yo a veces digo esto, traer al mejor periodista de la CNN a Bahía Blanca a hacer el noticiero no le garantiza a nadie que lo va a hacer mejor que Carlos Quiroga o que Sandra Crucianelli o que Anabela Tarabelli o que los chicos que trabajan en Canal 9. Es decir, porque tienen un conocimiento del medio, saben desde la pronunciación de los nombres hasta el conocimiento de lo que pasa y cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Es decir, el mejor médico del mundo es el mejor médico acá y en la China. El mejor periodista del mundo, si es que existe ese título, creo que no lo existe, pero un periodista es en base a lo que representa para su comunidad, ¿no? Vos sabés que específicamente sobre todo esto es que el Estatuto del Periodista no exige el título de comunicador social para matricularse como periodista. Uno puede ir al Ministerio de Trabajo, se inscribe, el trámite es bastante sencillo y obtiene su carnet de periodista. Eso sí es importante, sobre todo para acceder a ciertos lugares que una persona común y corriente no puede, etcétera. Pero ahí se disocia un poco la cuestión del oficio, como lo decías vos, y la cuestión del estudio. Sin embargo, me parece interesante leer este artículo del Estatuto para que me digas vos a ver qué opinión te merece, porque fíjate, el artículo dice: se consideran periodistas profesionales, a los fines de la presente ley, las personas que realicen en forma regular, mediante retribución pecuniaria, las tareas que les son propias de publicaciones de diarios o periódicos y agencias, tales el director, subdirector, el redactor, etcétera, etcétera. Se incluyen las empresas radiotelefónicas, cinematográficas o de televisión que propalen, exhiban o televisen informativos o noticias de carácter periodístico, y únicamente con respecto al personal ocupado en esas tareas. También habla de la cuestión del colaborador permanente y dice que no se consideran periodistas profesionales los que intervengan en la redacción de diarios, periódicos o revistas con fines de propaganda ideológica, política o gremial, sin percibir sueldos. O sea, para el Estatuto del Periodista es central la retribución pecuniaria. Está enfocado desde la perspectiva laboral. O sea, para el Estatuto del Periodista es periodista el que trabaja en relación de dependencia y sobre todo el que recibe una remuneración por su tarea. Es un enfoque, si se quiere, o sea, laboralista sí, pero también es comercial. No sé si a vos... Sí, lo que pasa es que también asistimos a lo que durante muchos años era una posición muy dominante de las empresas periodísticas por quienes querían ejercer la función periodística. Es decir, tenían todas las de ganar. Esto, si se quiere, se ha empezado a revertir con legislaciones como la Ley de Medios, ¿no?
¿Por qué? Porque una de las cosas buenas que tiene la ley de medios es que abre el juego para que haya más posibilidad laboral para quienes trabajan en el periodismo. Yo me pongo a pensar y repaso lo que ha pasado en Bahía Blanca en los últimos 4 años y cuando a mí me tocaba ejercer el periodismo, el horizonte era impensado. Cuando uno ve la cantidad de programas de radio y de televisión... El FM es impresionante. Yo en la mañana, que hay en Bahía Blanca, es decir, cuando yo empecé en esto, la verdad es que trabajabas en el diario La Nueva Provincia, trabajabas en la radio y había muy poquito más. Y si vos querías hacer la clásica, decir, bueno, me voy a otro lado porque me quiero ir a otro lado porque me pagan, no había dónde ir. O querías iniciar un camino propio de decir, bueno, me produzco yo mismo mi propio espacio. Y en ese sentido me parece que a veces yo pongo el ejemplo de lo que hacía, por ejemplo, el diario Olé de la Capital Federal, cuando recién salió, iba a las escuelas de periodismo y decía, bueno, hay que ir a cubrir la práctica de Boca. Entonces iban a cubrir la práctica de Boca 20 pibes con ganas de trabajar en el periodismo y el diario Olé elegía a la mejor cobertura y pagaba solamente esa. Fíjense desde el punto de vista del patrón, el sueño, tenía 20 trabajando, compitiendo para hacer el mejor trabajo y pagaba solamente uno. Este tipo de cosas de alguna manera se revienten. Durante un tiempo, cuando no había esta gran presencia de medios y esta gran proliferación de medios que tenemos hoy en día, los propios medios a veces funcionaban como regulación y a mí me contaban en el diario de que cuando vos entrabas al diario, desde que entrabas al diario hasta que podías firmar una nota, por ahí pasaban 2 años. Esto cambió, digamos, y nunca los extremos, no es bueno, ni el extremo de que te hagan pagar tanto derecho de piso, ni el extremo que te digo de que cualquiera puede decir cualquier cosa y así asistimos a algunos excesos que me parece que no le sirven a nadie, ¿no? Específicamente sobre esa experiencia que contabas vos, el artículo 18 del estatuto dice: las categorías profesionales para los periodistas, dice, serán las siguientes: aspirantes, los que se inician en la tarea periodística, y el inciso B dice esto: periodistas profesionales, los que tengan 24 meses de desempeño continuado en la profesión, hayan cumplido 20 años de edad y sean afiliados a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Periodistas. La verdad, la caja esa no la conocía, sinceramente. Me parece que no funciona más, me parece que no sé si funciona alguna vez, pero ahora seguro que no funciona y hay otros mecanismos de jubilación, digamos. Pero sí funcionaba la escala de aspirante, por ejemplo. A mí cuando me tocó pasar del diario a la radio, durante 2 años fui aspirante. Y específicamente sobre lo que decías vos, sobre la posibilidad de colegiar, de hacer un colegio de periodistas. ¿Cuáles pensás vos que son las dificultades para lograr una especie de colegio de periodistas? Me gustaría que ahondes un poquito en eso. Me parece que la dificultad mayor es que uno, poniendo ejemplos concretos, en medicina puede saber dónde está la verdad, en abogacía puede saber a qué ajustarse, pero ¿quién tiene la verdad en relación al periodismo? Es decir, yo siempre hago esta pregunta, supónganse que digan, es decir, no estará permitido el periodismo militante como el de 678, por decir una cosa que podría decir una colegiatura, digo, pues está bien, lo de 678 es periodismo militante y no es militante lo de Morales Solá o lo de la Nueva Provincia acá con Massa que le hace la campaña de manera ya alevosa. Si es militante una cosa, es militante la otra. ¿Por qué una cosa es militante y la otra es independiente? Y eso, ¿cómo lo colegiás? Va a depender de quién sea, quien detente la colegiatura para determinar qué es una cosa y qué no es otra. Es decir, sería como el periodismo, la materia prima es la realidad y la realidad es tan diversa. Colegiarlo de alguna manera es una indicación de ponerle límites a la realidad. Cada uno tiene una experiencia de vida distinta, una forma de trabajar distinta, o sea que es muy amplio poder ampliar eso en una legislación. En nuestro caso en particular, por ejemplo, se suele justificar la existencia de la colegiatura para regular el desempeño profesional, para aplicar sanciones, para controlar el régimen de aportes, pero sí, tal vez en la profesión de periodista, donde influye tanto la opinión, por ahí se presta mucho para suspicacias. Suspicacias que por ahí nosotros como abogados no vamos a tener y lo podrán confirmar también los abogados. Pero hay algo muy interesante de los colegios profesionales, que son los códigos de ética. Los códigos de ética profesional. Uno de los fundamentos, si se quiere, el más importante de un colegio profesional,
es el desempeño ético de sus profesionales que están matriculados, es llevar el control disciplinario. Actualmente no existe un código de ética periodística. No, lamentablemente no existe y recientemente motivó por allí algunas reuniones acá en Bahía entre alguna gente que nos encontramos con la misma inquietud y nos mostramos preocupados por cómo se están tratando determinadas noticias en Bahía Blanca y nos dijimos qué es lo que podemos hacer y estamos, justo acá salió el tema y les cuento porque por allí les interesa, estamos empezando a ver qué podríamos hacer para, sin de ninguna manera que pueda ser tomado como una censura o algo que roce mínimamente la más absoluta libertad de expresión en la que vivimos, pero sí determinadas cuestiones empezar a abordar de distintas maneras. Por ejemplo, lo que pasó el otro día en la escuela 22 de aquí de Bahía Blanca, donde se difundió una información de un supuesto abuso entre menores, a muchos nos pareció una barbaridad, un exceso absoluto, y digamos, hay cuestiones que también tienen que ver con el más elemental. ¿Qué interés público puede llegar a tener? Exactamente, sí, bueno, pero es que hay como una tendencia a una morbosidad innecesaria. Pero bueno, yo no sé si es un código de ética o los límites se los pone cada uno, pero sí hay determinadas instituciones que dijimos, bueno, esto me parece que no va a ningún lado, si bien son casos muy puntuales de periodistas con nombre y apellido que por allí se meten en ese tipo de cosas y cometen ese tipo de cosas, pero por allí no estaría mal de vez en cuando repasar. Los medios a veces tienen su propia autorregulación con lo que se llaman los manuales de estilo. Y cuando uno tiene la posibilidad, claro, pero cuando tiene la posibilidad de repasar un manual de estilo, ve que todos terminan siendo muy parecidos a otros, por lo menos en lo que son cómo abordar determinadas cosas, sin que esto tenga que ver con ningún espíritu de moralina o de hipocresía o de nada por el estilo, digamos. Pero me parece que hay límites que no hay que pasar. El tema de cuidar los menores, el tema de cómo se trata una enfermedad. Acá en Bahía el año pasado hubo un caso muy grave de gente que padeció una infección involuntariamente en un instituto privado por una mala praxis y eran enfermedades infecciosas que a veces suelen ser estigmatizantes y se difundían los nombres de todos los contagiados alegremente. Es decir, en algunas cosas se avanzó, pero bueno, no estaría mal de vez en cuando recordar que sí y que no, por el bien de todos, digamos, ¿no? Porque por allí, a veces en el afán de una primicia, de una bomba, como se suele decir en la jerga, no se piensa en lo que son las consecuencias posteriores y a largo plazo, porque esa persona infectada por una hepatitis, por allí hoy es noticia, pero el día de mañana por allí tiene que compartir, no sé, una situación, un vestuario con alguien y se le provoca una incomodidad injusta, injusta, por lo que en un momento fue no haber regulado algo que era innecesario además, ¿no? Aparte de lo que se dice ahora, se difunde en todos los medios de comunicación, redes sociales, todo así. Sí, porque también está el tema del exceso, digamos. Cuando vos, por ejemplo, en el tema de deportes, hace unos años había en materia deportiva, que por allí siempre es una buena escuela para todo el resto, en materia deportiva había una audición deportiva, había una página de un diario y bueno, y vos con eso, y un micro de televisivo de 5 minutos. Ahora vos en materia de deporte tenés 3 cadenas que transmiten deporte las 24 horas. Está bien y bienvenidas sean. El tema está en que hay que llenar esas 24 horas. Tenés un diario que está llenando permanentemente información deportiva. Tenés páginas de internet que tienen que llenar permanentemente con información. Y hay que buscar esa información. Y por allí la pregunta es, ¿hay tanta materia prima para llenar tanta necesidad de medios? ¿Verdad que sí? Yo soy siempre partidario de que seamos los oyentes, los televidentes, los lectores, los que sepamos esto y pongamos los límites. Muy bien. Gustavo, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado la molestia de venir hasta aquí para compartir todos estos conceptos con nosotros. Por favor, el agradecido soy yo. La verdad es que no me esperaba que fuera para este lado. Me encantó. Así que a disposición, si les puedo ser útil en algo alguna vez, a disposición. Muchas gracias. Yo te vamos a estar contactando muy pronto, vas a ver. No queda más que despedirnos, chicos. Vamos a pedirle a César que nos pase el tema Hombres en U de Divididos para cerrar esta charla. No queda más que decirles que esto fue Leyes en el Aire. Sintonizar de conformidad será justicia. El sol no va más, todo árbol va a aplacar. Los porteros del diluvio te guardaron el tractor. Mientras tanto el hombre se convierte en luz y los medios que mezcla de nuevo. No desde abajo, que no te vendan un buzón. Lo ves en Marte, verdad del miedo.
Esto fue Leyes en el Aire. Un programa jurídicamente incorrecto. Te esperamos el próximo lunes a las 18, porque escucharnos es un acto de justicia. Estás escuchando LRI 218.